Bien, entonces ya inició la grabación. Hemos dicho que estamos en el tema de lo que son distribuciones de probabilidades, pero para entender las distribuciones o los modelos de distribuciones, tenemos que conocer previamente algunos conceptos de lo que son probabilidades, ¿no? Las nociones básicas en realidad de probabilidades. Y nosotros tenemos que empezar con saber qué es un conjunto y el álgebra de conjuntos. Entonces, un conjunto se entiende cualquier colección de conceptos o de objetos perfectamente especificada, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir un conjunto puede ser una colección de personas, ¿no? En un determinado territorio y en un determinado tiempo. También eso del tiempo y del lugar es importante, ¿no? Ese es lo que nosotros llamamos el espacio y el tiempo, ¿no? Si nosotros decimos un conjunto, por ejemplo, una colección de animales, entonces también tenemos que decir en qué lugar están esos conjuntos de animales, pero además tenemos que indicar en qué momento, para qué momento es esa colección, ¿no? Entonces, tiene que estar especificada temporal y espacialmente un conjunto. Bueno, ahí tenemos algunos ejemplos. Puede ser una colección de árboles, una colección de personas, una colección de animales, pero también pueden ser un conjuntos, una colección de mediciones, de mediciones. Por ejemplo, acá nosotros estamos hablando de las especies del bosque experimental Elías Meneses que está en el Choré. Entonces, para nosotros el conjunto va a ser esa colección de especies que están en un determinado lugar, espacio geográfico, y ¿quién lo va a definir el espacio geográfico? Es el bosque experimental Elías Meneses, su, su superficie, ¿no? El lugar donde se encuentra este bosque. Pero también ahí falta indicar la dimensión temporal. ¿Para qué año estamos hablando? Eh, a qué año está relacionado ese conjunto de las especies, esa colección de especies del bosque experimental Elías Meneses? Entonces, pero también las mediciones del diámetro que nosotros lo hagamos a cada uno de esos árboles constituyen otro conjunto. Si nosotros tenemos mediciones de alturas totales de todos esos árboles que están en ese bosque, también es otro conjunto, ¿no? Conjunto de mediciones de altura total o conjunto de observaciones de posición de copa o de observaciones de la presencia de lianas en las plantas, ¿no? Que son las clases de infestación de lianas. Ahora, ya yendo un poco en la parte más ambiental, nosotros podemos llamar, por ejemplo, un conjunto, una colección de mediciones en las estaciones climatológicas. Podemos hablar una colección de mediciones de temperatura, temperatura media diaria, precipitación diaria, temperatura mínima, temperatura máxima diaria. Entonces, todas esas mediciones también son consideradas como una colección y por lo tanto es considerado como un conjunto, es un conjunto de mediciones, pero también tenemos que decir, como habíamos indicado hace rato, tenemos que relacionar su dimensión temporal y su dimensión espacial. Si estamos hablando de una estación del clima, ¿dónde se encuentra esa estación del clima? ¿En qué lugar? ¿No? Entonces, vamos a suponer que estamos en Concepción. Entonces, ¿dónde tenemos una estación meteorológica en Concepción? En el aeropuerto. Entonces, podemos referirnos que los datos, esa colección de datos, corresponden a la estación meteorológica del aeropuerto de Concepción. La otra pregunta es, si nosotros tenemos ahí datos de varios días, ¿de qué año? ¿No? ¿A qué meses se refiere esas lecturas de la temperatura, ¿no? De la temperatura promedio, digamos, diaria. Entonces, la colección, ese conjunto siempre va a estar relacionado con una dimensión temporal y una dimensión espacial, ¿no? ¿Dónde se encuentra? ¿Y para qué momento, para qué tiempo en el espacio, ¿no? Entonces, eso es importante que nosotros podamos determinar.
si nosotros, por ejemplo, tenemos varias mediciones de la cantidad de ozono, de la concentración de ozono en diferentes puntos de muestreo, todos ellos, entonces, también son un conjunto de mediciones de la concentración de ozono que va a estar, por ejemplo, relacionado con un espacio geográfico, que, por ejemplo, podría ser la ciudad de Santa Cruz con el sistema Mónica, el monitoreo de calidad ambiental. Y entonces, pero también tenemos que indicar para qué momento, en qué momento se han realizado esas mediciones de la concentración de ozono, y ahí estamos hablando ya de una dimensión temporal, para qué momento, para qué año, para qué mes, ¿no? Entonces, o si estamos trabajando con una gran cantidad de datos, que es lo que normalmente se realiza en los estudios ambientales, podemos hablar de series de tiempo, ¿no? Entonces, podemos hablar de series de 10 años de mediciones, de 20 años de mediciones de temperatura, precipitación, etcétera, para hacer un análisis estadístico y ver cómo podemos predecir el comportamiento de esas variables en el futuro, tomando en cuenta su comportamiento en el pasado. Cuanto más información tengamos del clima en el pasado, con mayores posibilidades, con mayores probabilidades, vamos a poder predecir su comportamiento en el futuro. Hoy en día, la estadística se está dedicando mucho, especialmente la estadística moderna, a predecir, ¿no? Y eso es lo que es importante en la parte ambiental, ¿no? La predicción del clima, la predicción de la precipitación, de la temperatura, de la velocidad del viento. Entonces, esas predicciones nos van a permitir también tener una idea, ¿no? De cómo está impactando el cambio climático en comportamientos normales, digamos, de los cambios que se dan en el clima, con esos cambios que son atribuidos a otros efectos, como la presencia de gases de efecto invernadero, etc. Entonces, ese es, digamos, un aspecto importante de las probabilidades, ¿no? Entonces, está claro ya lo que tenemos como conjuntos, ¿no? Pero también podemos identificar, tenemos que hacer, en matemáticas se llaman las notaciones. Nosotros si hablamos, por ejemplo, y decimos la temperatura media, ¿no? La temperatura media diaria de 1980 al 2022, entonces estamos hablando de una gran cantidad de datos que no podemos anotar uno por uno. Entonces ahí tenemos que hacer un método, tenemos que tener un método de notación. Algunos sí se pueden especificar todos los elementos de ese conjunto, pero en otros casos no es imposible que todos esos conjuntos o todos los elementos que son parte de ese conjunto los podamos no, anotar, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros hablamos, por ejemplo, ahí un conjunto A tiene como elementos a clase 1, clase 2, clase 3. Puede ser que entonces esa clase lo podemos denotar ahí, no hay ningún problema todos los elementos porque son simplemente 3 clases, pero tenemos que definir a qué se refiere la clase 1, la clase 2 o la clase 3. En este caso son calidad de fuste de los árboles. Eso significa que la calidad 1 va a ser aquellos árboles que tienen un fuste recto, cilíndrico, sin ninguna presencia de grietas, en otras palabras, la mejor condición de calidad de fuste. Luego vamos a tener una calidad 2, un poco con algunas grietas, ¿no? Va a ser también un fuste cilíndrico, pero sí va a tener algunas grietas ahí, que por lo tanto está desmejorando su calidad y lo está colocando ya en la clase 2. Bueno, y en el otro lado ya vamos a tener una clase 3, donde vamos a tener no solamente grietas, sino también ahí el fuste es inclinado, no es recto, no es cilíndrico, presenta deformaciones. Entonces, ahí tenemos 3 grados, 3 categorías para poder estudiar la calidad del fuste de los árboles, ¿no? Entonces, ahí también podemos denotar de otra manera y decir, A es un conjunto, ¿no? De las X, tal que esa línea vertical que está entre las X representa en matemáticas
tal que X es la clase de calidad de fuste de los árboles. Eso sería cuando nosotros estamos hablando de variables categóricas, como son la calidad, ¿no? La calidad de madera, la calidad del fuste, la calidad del agua. Pero cuando estamos hablando ya de otras variables, de variables numéricas y especialmente de variables continuas, entonces si nosotros decimos, por ejemplo, vamos a tomar en cuenta todos los árboles que tengan alturas de 10 a 20 metros, entonces es imposible que podamos enlistar todos ellos, todos los elementos, porque va a depender también de la precisión con la cual trabajemos. Si trabajamos con un decimal, dos decimales, y vamos a tener un número bastante grande de elementos que son parte de ese conjunto A. Y por lo tanto, para evitar listar todos los elementos del conjunto, nosotros podemos utilizar esta notación que dice que el conjunto A es un conjunto de X, tal que X es mayor o igual a 10, pero menor a 20. Entonces van todos estos, incluyen el 10, 11, todos los que están ahí, incluyendo con sus decimales, hasta antes del 20, porque no incluye al 20, porque ahí dice menor a 20, ¿no? Entonces no va a incluir al 20. Entonces, sea un conjunto cualquiera, ¿no? Como nosotros tenemos acá definido, sea un conjunto de observaciones y por lo tanto de variables cualitativas categóricas, o un conjunto de conteos o de mediciones, un conjunto de datos numéricos y en los cuales nosotros vamos a aplicar entonces una notación, ¿no? Pero también tenemos que tomar en cuenta que en matemáticas, en probabilidades, tenemos que ver la pertenencia de un elemento a un conjunto o la no pertenencia de ese elemento a un conjunto. Entonces, eso se denota con esta letra E, ¿no? Que es una letra, bueno, es epsilon, parecido a la E mayúscula. Y entonces, para indicar que un elemento pertenece a un conjunto A, se utiliza el símbolo epsilon, y para indicar que ese elemento no pertenece a ese conjunto, se utiliza el símbolo de epsilon, pero con una diagonal, ¿no? Y eso es la no pertenencia. Por ejemplo, si nosotros tenemos acá dos conjuntos, sea el conjunto A de todos los X, tal que X es mayor o igual a 10, pero menor a 20, y tenemos un conjunto B de elementos X, tal que X es mayor o igual a 20, pero menor a 30. Entonces, por ejemplo, si nosotros agarramos un árbol y vemos que su altura es 15 metros, entonces esa medición pertenece al conjunto A. Pertenece al conjunto A porque está entre 10 y 20. 25, si tenemos otro árbol que mide una altura total de 25 metros, pertenecerá al conjunto B, pero no pertenecerá al conjunto A, ¿no? Y así podemos ver también que la medición, si un árbol tuviera 30 metros, ese árbol no pertenece ni al conjunto A, ni tampoco al conjunto B. No pertenece a ninguno de los dos conjuntos. Entonces, cualquier medición de la altura total, podemos ver a qué conjunto pertenece y a qué conjuntos no pertenece, ¿no? Y eso va a depender de cómo esté definido el conjunto A y el conjunto B en este ejemplo, ¿no? Bien, los conjuntos, tal como nosotros lo estamos viendo, pueden tener también, podemos comparar dos conjuntos. Pareciera esto que no tuviera importancia, pero desde el punto de vista del análisis de la teoría de probabilidades es importante. Entonces, dos conjuntos A y B son iguales solamente, y eso quiere decir lo mismo que sí y solo sí, tienen los mismos elementos. Entonces, vamos a decir que A es igual a B, ¿no? En caso contrario, decimos que esos dos conjuntos son diferentes, ¿no? Diferentes. Y ahí el orden en que nosotros hagamos esa comparación es irrelevante, ¿no? O sea, da lo mismo decir A es igual a B, el conjunto A es igual al conjunto B, o que el conjunto B es igual al conjunto A. Bien, entonces ahí está la igualdad de conjuntos. Otro aspecto importantísimo
son los subconjuntos. Nosotros hemos indicado de que en la estadística tenemos dos grandes ramas. Una, la estadística descriptiva y otra, la estadística inferencial. Pero la estadística inferencial, que es la estadística moderna, se basa justamente, ¿no? Se basa justamente en el muestreo, estadístico. Y por lo tanto, ese procedimiento, todas esas técnicas para estimar parámetros de la población a partir de estadísticos de la muestra, se basan en este concepto de subconjunto, ¿no? Entonces, la muestra representativa, ¿no?, que nosotros utilizamos en estadística inferencial, tiene su base en la definición de subconjunto, ¿no?, que es una parte representativa de un conjunto mayor. Entonces, sean A y B dos conjuntos, ¿no? Entonces, si todo elemento de A es también un elemento de B, entonces se dice que A es un subconjunto de B, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué estamos indicando? Si, por ejemplo, yo tengo definido un área de bosque con 1000 árboles, vamos a suponer 1000 árboles, ahí tengo, y eso también se utiliza mucho en los libros, vamos a suponer que tuviera 1000 árboles y ahí numerados del 1 al 1000, y esa sería toda mi población. Y entonces acá, ese va a ser mi conjunto de árboles, ese es mi conjunto de árboles en un determinado lugar, hemos dicho, y en un determinado tiempo. Ese es el conjunto de árboles. Ahora, mi subconjunto va a ser que yo solamente vaya a medir de esos 1000 árboles, no solamente vaya a medir 50 árboles que están en esa superficie, y esos 50 árboles, ¿no?, constituyen la muestra representativa, pero que matemáticamente ese es un subconjunto, ¿no? El conjunto es la población y el subconjunto es la muestra, ¿no? Por eso estamos diciendo que si todo elemento, si estas 50 mediciones que yo voy a hacer de estos, por ejemplo, del diámetro de estos 50 árboles, estos también son parte de toda esa población. Por lo tanto, si todo elemento de A, ¿no?, que para nosotros va a ser la muestra de estos 50 árboles, es también un elemento de B, y B va a ser, ¿no?, todo el conjunto de los 1000 árboles, entonces se dice que A, ¿no?, es un subconjunto de B, ¿no? Por eso es que A se constituye en una muestra de, del conjunto B, que para nosotros es la población. Y lo vamos a denotar matemáticamente con esa C alargada. A es un subconjunto de B. Y de otra manera, si no fuera ese el caso, A no es un subconjunto de B, ¿no? Entonces, eso es importante desde el punto de vista de lo que es el muestreo, la teoría del muestreo estadístico, considerar que es un subconjunto, ¿no? Es un subconjunto, pero en una población, nosotros en un conjunto, que para nosotros es considerado una población, no vamos a tener un solo subconjunto, podemos tener varios subconjuntos, varias muestras, ¿no? Bien, entonces si A es un subconjunto de B y B es un subconjunto de A, entonces decimos que hay A y el conjunto B son iguales, ¿no? Porque eh, tienen los mismos elementos por la definición de subconjunto. Pero si A es subconjunto de B, ¿no? Pero A es diferente de B, entonces decimos que A es un subconjunto propio de B, ¿no? Entonces, en ese caso, es un subconjunto propio de B. Entonces, ahí tenemos que, por otro lado, hemos dicho que hay algunos conceptos que pareciera que no fueran importantes, pero en teoría de probabilidades sí tiene su importancia, como por ejemplo el poder definir un conjunto vacío, ¿no? Entonces, vamos a tener ahí un conjunto vacío, ¿no? Por ejemplo, si nosotros dijéramos, si estuviéramos hablando
de, vamos a suponer, de la altura de los árboles, yo dijera, el conjunto de árboles que tiene 60, 80 metros, ese conjunto no tiene elementos. No hay árboles que tengan esas dimensiones, al menos en los bosques de nuestro medio. Y por lo tanto, entonces, ese es un conjunto vacío, ¿no? Entonces, ese va a ser un conjunto vacío, ¿no? O árboles que tengan diámetros de 2 metros a 2 metros y medio. También ese es un conjunto vacío porque no hay elementos, ¿no? Ese conjunto no tiene elementos. Entonces, ese es un conjunto vacío, ¿no? Y el conjunto vacío sí se puede dar en muchos análisis de conjuntos, de relaciones de conjuntos y de asignaciones de probabilidades, ¿no? Bien, entonces ya tenemos los conjuntos, tenemos definido qué es un subconjunto, las relaciones que pueden haber de conjuntos, ¿no? Las operaciones algebraicas que pueden representarse a través de lo que ustedes seguramente han visto en colegio, que son los diagramas de Venn. Los diagramas de Venn es una técnica que nos permite observar gráficamente estas relaciones que hay entre estos conjuntos y subconjuntos. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, ahí, tenemos el conjunto, ahí el diagrama de Venn es ese rectángulo, ¿no? Donde tenemos el conjunto universal, ese es el conjunto universal, y tenemos ahí tres conjuntos, el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. Podemos ver claramente, por ejemplo, ahí, que el conjunto A es un subconjunto del conjunto universal, el conjunto B también es un subconjunto del conjunto universal, y también C, el conjunto C, es un subconjunto del conjunto universal. Pero además de eso, podemos ver que el conjunto B es un subconjunto del conjunto A, ¿no? Pero el conjunto C, por ejemplo, no es un subconjunto del conjunto A, ¿no? Entonces, ahí tenemos relaciones entre estos conjuntos, ¿no? Tomando en cuenta como base de análisis ese rectángulo que es el conjunto universal, ¿no? Bien, entonces acá, cuando nosotros tenemos esos conjuntos, como en este caso ahí en el diagrama de Venn, podemos tener otras relaciones más que se dan. Podemos tener unión de conjuntos, podemos tener cuando dos conjuntos, cuando unimos los elementos de dos conjuntos, entonces hablamos de la unión de dos conjuntos, ¿no? Que es algo similar a la suma algebraicamente, ¿no? Entonces, tenemos la unión de dos conjuntos. Si nosotros tenemos dos conjuntos A y B, entonces, y tenemos un conjunto universal definido por el diagrama de Venn, el conjunto que está integrado por los elementos que pertenecen al conjunto A, por los elementos que pertenecen al conjunto B o por los elementos que pertenecen a ambos conjuntos, es la unión de los conjuntos A y B y se denota matemáticamente como A unión B, con esta U que tenemos ahí. Por lo tanto, A unión B es un conjunto de X, pero tal que X es un elemento del conjunto A, o X es un elemento de ambos, ¿no? De ambos. O es un elemento de B. Entonces, acá, cuando nosotros hacemos la unión, tenemos que utilizar la letra O, porque decimos, es elemento de A, o es elemento de B, o es elemento de ambos. Entonces, ahí nos estamos refiriendo a el conjunto unión de A y B, ¿no? Y aquí tenemos algunas relaciones de estas definiciones, ¿no? De la unión de dos conjuntos. Entonces decimos, la unión del conjunto A y del conjunto B que nosotros vemos ahí en el diagrama de Venn es un subconjunto del conjunto universal, ¿no? Ahora, la unión de A con el conjunto universal es el mismo conjunto universal. La unión de un conjunto A con un conjunto vacío es el mismo conjunto A. Y finalmente tenemos otra relación
esto de que no es importante el orden. O sea, A unión con B, el conjunto de la unión de A con B es lo mismo que el conjunto de la unión de B con A, ¿no? Entonces, eso es importante. Bueno, ahora, el otro aspecto importante dentro del álgebra de conjunto es la intersección. Ahora acá, la intersección de conjuntos dice, sean A y B dos conjuntos, ¿no? Como podemos ver ahí en el gráfico, ¿no? Y tenemos el conjunto universal que es el rectángulo. El conjunto que está integrado por los elementos que pertenecen a ambos conjuntos, eso es decir, que son parte del conjunto A y también parte del conjunto B, es el conjunto intersección. Y se denota como A y esa U invertida, ¿no? U invertida A, U invertida B. Entonces, A intersección B es un conjunto de X, tal que X es un elemento de A, y ahora tenemos que utilizar la letra I para la intersección. Y X es elemento de B, ¿no? Pero podemos tener también A intersección B, intersección C, intersección D. Entonces, ese elemento, X, tiene que ser parte del conjunto A, parte del conjunto, y también parte del conjunto B, y también parte del conjunto C, y también parte del conjunto D, ¿no? Entonces, tenemos dos aspectos sumamente importantes que son la unión y la intersección de conjuntos, ¿no? Ahora, ustedes pueden ver ahí que nosotros en este caso, en el caso que estamos viendo ahí, tenemos un lugar donde hay elementos que están compartiendo tanto el conjunto A como el conjunto B, y ese justamente es nuestra intersección, ¿no? Pero puede ser que tengamos dos conjuntos que están dentro de un conjunto universal, pero que no tienen elementos en común, como podemos ver ahí en el gráfico. A y B no tienen elementos en común y por lo tanto la intersección no tiene elementos y por lo tanto, de acuerdo a la definición de conjunto vacío, ¿no? Nosotros decimos que la intersección de A y B es un conjunto vacío porque no tiene elementos, ¿no? Bien, veamos este caso sencillo. Vamos a ver el ejemplo 1, ¿no? Si nosotros lanzamos un dado y vamos a llamar el conjunto de sacar par, el conjunto A, entonces vamos a tener cuáles van a ser los elementos del conjunto sacar un número par, van a ser el 2, 4 y 6. Por otro lado, tenemos el conjunto B, que va a ser cuando lancemos, saquemos un múltiplo de 3. Entonces ahí tenemos 1 por 3, 2 por 3, ¿no? Entonces ahí vamos a tener 1 por 3, 3, y 2 por 3, 6. No podemos más allá porque 3 por 3 es 9 y 9 no tenemos en el dado. Entonces solamente tenemos que el conjunto B son los elementos 3 y 6. Entonces acá ahora, ¿cuál será la intersección de A con B? Va a ser aquel elemento que es parte de A y que también es parte de B. En este caso, la intersección de A con B va a ser el elemento 6, ¿no? Entonces, hay un elemento que comparten el conjunto A y el conjunto B, y esa es la intersección, ¿no? También podemos decir acá, estamos considerando otro ejemplo, donde estamos igual trabajando con lanzar el dado, pero consideramos aquí ahora dos eventos. Primero, el evento A, donde el conjunto es el número que lanzando un dado salga un número par, y ahí vamos a tener 2, 4 y el 6. Y el otro evento es que caiga un número que sea múltiplo de 3, ¿no? Lo mismo que hace rato, el 3 y el 6. Entonces, ahí, ¿cuál será la unión de A con B? Ahí la unión de A con B va a ser, vamos a unir los elementos de A y los elementos de B. Entonces, la unión de A con B va a ser el 2, el 3, el 4 y el 6. Entonces, tiene 4 elementos, la unión del conjunto A con el conjunto B, ¿no? Entonces, esas son las definiciones para poder entender a través de estos ejemplos sencillos que tenemos ahí, ¿no? Entonces, nosotros lo único que hacemos es enlistar, ¿no? Enlistar los elementos. Cuando tenemos la unión, tenemos que decir, el 2, por ejemplo, es parte del conjunto A. El 4 es parte del conjunto A. El 3 es parte del conjunto B y 6 es parte del conjunto A y del conjunto B, ¿no? Entonces, eso es importante también para nuestro análisis.
Bien, ya no tenemos más tiempo. Vamos a volver entonces una vez que finalice con la misma clave para continuar con el avance de este tema. Entonces volvemos cuando acabe esta primera parte.